En las vastas extensiones del Océano Pacífico, una sola silueta gris se desliza a través de las olas. No es el barco más grande, no es el más rápido, pero es, sin ninguna duda, el más letal. Con solo 155 metros de eslora, este destructor de 9.000 toneladas posee más poder de fuego que flotas enteras de naciones rivales. Puede rastrear más de 200 objetivos simultáneamente. Puede interceptar misiles balísticos que viajan a miles de kilómetros por hora. Puede golpear blancos a más de 1.500 kilómetros de distancia. Es un centinela electrónico, una fortaleza flotante, un arma que redefine lo que significa el poder naval. Es el USS Arleigh Burke, el campeón de una clase que ha dominado los mares durante 3 décadas. Pero en otro hemisferio, en los astilleros de una potencia emergente, docenas de cascos nuevos están tomando forma. Son más numerosos, más baratos y están diseñados con una filosofía diferente. Son las fragatas y corbetas de China, Rusia e Irán, construidas no para igualar al gigante estadounidense 1 a 1, sino para superarlo en números. 3 fragatas por cada destructor, 5 corbetas por cada crucero. La lógica es simple: si no puedes ganar en calidad, gana en cantidad. Inunda el océano con suficientes barcos, suficientes misiles, suficientes amenazas, y eventualmente, incluso el mejor sistema será abrumado. Es la vieja doctrina soviética, renacida para el siglo XXI. Esto no es solo una comparación de barcos. Es el choque de 2 filosofías militares fundamentalmente opuestas. Por un lado, la apuesta estadounidense por la superioridad tecnológica, por sistemas integrados que multiplican la efectividad de cada plataforma. Por el otro, la apuesta por la saturación, por enjambres de amenazas que buscan explotar los límites matemáticos de cualquier sistema de defensa. Uno representa la evolución de medio siglo de doctrina naval occidental. El otro representa el pragmatismo brutal de naciones que no pueden permitirse jugar el mismo juego. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes del poder naval moderno. Vamos a descubrir cómo un solo destructor estadounidense puede, en teoría y en práctica, controlar vastas extensiones de océano contra múltiples adversarios. Vamos a explorar la tecnología que hace posible esta asimetría aparentemente imposible. Y vamos a preguntarnos si esta ventaja es sostenible, o si los números eventualmente importan más que los sistemas. La respuesta cambiará tu comprensión del poder naval moderno. Para entender la existencia del destructor estadounidense moderno, primero debemos entender la amenaza que lo creó y la visión que lo impulsó. A finales de la década de 1970, la Marina de los Estados Unidos enfrentaba un problema existencial. La Unión Soviética había desarrollado una doctrina letal: la saturación de misiles. No intentarían derrotar a un grupo de batalla de portaaviones en un duelo justo. En cambio, lanzarían enjambres de misiles antibuque desde bombarderos, submarinos y buques de superficie, decenas o incluso cientos de misiles convergiendo en la flota desde múltiples direcciones simultáneamente. Los sistemas de defensa de la época, aunque avanzados para su tiempo, tenían un límite fatal. Solo podían rastrear y enfrentarse a un número limitado de amenazas. Si los soviéticos podían lanzar más misiles de los que los estadounidenses podían interceptar, ganarían. Era matemática simple y brutal. La respuesta estadounidense fue revolucionaria. No construirían más barcos, construirían barcos más inteligentes. No agregarían más cañones, agregarían más cerebros. El resultado fue el sistema Aegis, quizás el salto más significativo en la guerra naval desde la invención del radar. Aegis no era solo un radar, era un sistema de combate completo, una red de sensores, computadoras y armas integradas en una arquitectura única, que podía hacer algo que ningún sistema anterior había logrado: gestionar la batalla aérea completa. Podía detectar amenazas en el horizonte, priorizarlas, asignar armas automáticamente y guiar múltiples interceptores simultáneamente. Era el primer sistema verdaderamente capaz de enfrentar el escenario de saturación soviético. El primer barco en llevarlo fue el crucero USS Ticonderoga, comisionado en 1983. Fue una revelación.
Pero los cruceros eran grandes, caros y complejos. Estados Unidos necesitaba un barco que pudiera llevar a Aegis, pero en un paquete más pequeño, más asequible y producible en masa. La respuesta fue la clase Arleigh Burke. Estos destructores, cuyo primer barco fue comisionado en 1991, se convirtieron en la columna vertebral de la Marina estadounidense. No eran simplemente versiones reducidas del Ticonderoga. Fueron diseñados desde cero para ser supervivientes. Su superestructura estaba hecha de acero, no de aluminio, después de que las lecciones de la Guerra de las Malvinas demostraran lo vulnerable que era el aluminio al fuego. Sus sistemas vitales estaban protegidos por compartimentos blindados. Su diseño de casco reducía su firma radar. Y su sistema Aegis, en constante evolución, se volvía más poderoso con cada variante. Hoy, más de 70 destructores de la clase Arleigh Burke navegan en la flota estadounidense, y la producción continúa. Son el estándar contra el cual todos los demás buques de guerra se miden. Su génesis no fue la de un barco diseñado para dominar en tiempos de paz, sino para sobrevivir y ganar en el escenario más letal imaginable. Una guerra total contra una superpotencia. Y esa mentalidad de supervivencia y letalidad está integrada en cada centímetro de su diseño. Mientras Estados Unidos perfeccionaba su filosofía de calidad sobre cantidad, el resto del mundo tomaba nota pero elegía un camino diferente. Para muchas naciones, construir destructores al estilo estadounidense simplemente no era viable. El costo de un solo Arleigh Burke, que supera los $1.800 millones sin incluir los sistemas de armas, era prohibitivo. Su complejidad tecnológica requería décadas de experiencia en construcción naval avanzada, y su mantenimiento exigía una infraestructura industrial que pocas naciones poseían. Pero eso no significaba que estas naciones renunciaran a sus ambiciones navales. Simplemente cambiaron las reglas del juego. China lideró esta revolución en pensamiento naval. En lugar de intentar construir destructores Aegis que rivalizaran uno a uno con los estadounidenses, decidieron construir fragatas y corbetas modernas en cantidades masivas. La lógica era elegante en su simplicidad. Si un destructor estadounidense podía enfrentarse a, digamos, 100 amenazas simultáneamente, entonces lanzarías 120. Si sus misiles tenían un alcance de 1.500 kilómetros, diseñarías los tuyos con 1.600 kilómetros de alcance. Si su sistema Aegis era demasiado caro para igualar, construirías sistemas más simples pero lo suficientemente buenos, y los multiplicarías por 10. El resultado fue una explosión de construcción naval sin precedentes. China comenzó a producir fragatas tipo 054A a un ritmo vertiginoso, construyendo más de 40 en una década. Desarrollaron corbetas tipo 056 con capacidad de combate litoral. Y construyeron destructores tipo 052D con sistemas de combate cada vez más sofisticados, aunque todavía por debajo del estándar Aegis. Rusia, heredera de la vieja doctrina soviética, modernizó su enfoque. Sus fragatas clase Almirante Gorshkov, aunque producidas en números mucho menores debido a restricciones económicas, fueron diseñadas como plataformas de misiles de crucero de largo alcance. Un solo barco portaba 16 misiles Calibre, capaces de golpear objetivos en tierra a más de 2.500 kilómetros de distancia. Eran más pequeños que un destructor estadounidense, más baratos y especializados para un rol específico: saturación de misiles. Irán adoptó un enfoque aún más asimétrico. Construyeron enjambres de lanchas rápidas de ataque, cada una equipada con misiles antibuque de corto alcance. Individualmente, eran insignificantes, pero en grupos de 20, 30 o 50, convergiendo desde múltiples direcciones en el estrecho Golfo Pérsico, representaban una amenaza que no podía ser ignorada. Agregaron submarinos costeros pequeños y minúsculas corbetas equipadas con sistemas de misiles chinos. Era la guerra naval del pobre, pero era efectiva dentro de sus aguas territoriales. Esta proliferación creó un nuevo dilema para la Marina estadounidense. Ya no enfrentaban a un solo adversario con una doctrina coherente. Ahora enfrentaban múltiples adversarios con múltiples filosofías, cada una diseñada para explotar una vulnerabilidad percibida diferente. Y todos compartían una creencia común: que la cantidad eventualmente superaría la calidad.
La pregunta que mantenía despiertos a los planificadores navales en el Pentágono era simple pero aterradora. Si un Arleigh Burke se enfrentaba a 3 fragatas chinas modernas, cada una con 32 celdas de lanzamiento vertical para misiles, ¿quién ganaría? Los números en bruto sugerían que el destructor podría ser abrumado, pero los números en bruto no cuentan toda la historia. Porque en el corazón de cada Arleigh Burke late algo que ninguna cantidad de fragatas puede replicar fácilmente: el sistema de combate más avanzado jamás instalado en un buque de guerra. Y es ese sistema el que cambia todo el cálculo de la batalla naval moderna. En el centro neurálgico de un destructor, Arleigh Burke, bajo la cubierta principal, en una sala iluminada por el resplandor azul de docenas de pantallas, late el cerebro del barco. No es un cerebro humano, aunque humanos altamente entrenados lo supervisan. Es el sistema de combate Aegis, y es, sin exageración, una de las maravillas tecnológicas del mundo moderno. Para comprender por qué un solo destructor puede enfrentarse a múltiples adversarios, primero debemos comprender qué hace que Aegis sea tan especial. En su núcleo, Aegis es un sistema de radar de fase activa. Esto significa que, en lugar de un radar tradicional que gira mecánicamente, el radar Aegis utiliza miles de pequeños elementos emisores en una cara plana que pueden dirigir el haz electrónicamente. Puede escanear el cielo en todas direcciones casi simultáneamente, sin partes móviles, sin retrasos. Un radar tradicional gira una vez cada pocos segundos. En ese tiempo, un misil que viaja a velocidad supersónica puede recorrer varios kilómetros. Aegis actualiza su imagen del espacio aéreo docenas de veces por segundo. Puede rastrear más de 200 objetivos simultáneamente, desde aviones de combate hasta misiles de crucero rasantes, desde misiles balísticos que caen desde el espacio hasta pequeños drones. Y no solo los rastrea, los prioriza, los clasifica y determina cuáles son las amenazas más letales en fracciones de segundo. Pero el verdadero genio de Aegis no está solo en su capacidad de detectar, está en su capacidad de gestionar la respuesta. El sistema puede asignar automáticamente armas a múltiples amenazas, lanzar interceptores en la secuencia óptima, guiar múltiples misiles hacia múltiples objetivos de forma simultánea y reevaluar constantemente la situación del campo de batalla. Es como tener a un gran maestro de ajedrez jugando 20 partidas simultáneas, pero a la velocidad del rayo. Imagina este escenario. 3 fragatas enemigas lanzan un ataque coordinado. Cada una dispara 8 misiles antibuque. 24 misiles ahora convergen en el destructor desde 3 direcciones diferentes. Viajan a velocidades supersónicas, a menos de 20 metros sobre las olas, haciendo que la detección sea difícil hasta que están peligrosamente cerca. Para un sistema de defensa antiguo, esto sería abrumador. Los operadores humanos no podrían procesar la información lo suficientemente rápido. Los radares mecánicos no podrían rastrear todas las amenazas simultáneamente. Pero para Aegis, esto es exactamente para lo que fue diseñado. El radar detecta los 24 misiles en el momento del lanzamiento, a más de 100 kilómetros de distancia. Las computadoras de Aegis calculan instantáneamente sus trayectorias, velocidades y tiempos de impacto. El sistema determina que los misiles llegarán en 3 oleadas escalonadas, diseñadas para saturar las defensas. La primera oleada llegará en 90 segundos. Aegis no entra en pánico, no duda, simplemente ejecuta. En menos de 2 segundos, el sistema ha calculado la solución de fuego óptima. Identifica cuáles misiles son las mayores amenazas basándose en su velocidad, ángulo de aproximación y momento estimado de impacto. Asigna 2 interceptores SM-2 a cada uno de los misiles más peligrosos y uno a los menos amenazantes. Las escotillas de las celdas de lanzamiento vertical se abren con un siseo hidráulico. Los misiles SM-2 estándar son eyectados de sus celdas por cargas de gas frío, y sus motores cohete se encienden cuando están a varios metros sobre la cubierta. Uno tras otro, en una secuencia perfectamente coreografiada, los interceptores surgen del destructor. 10 misiles son lanzados en los primeros 20 segundos. Cada uno es guiado por el radar Aegis hacia su objetivo designado.
El sistema rastrea simultáneamente los misiles entrantes, los interceptores salientes y está constantemente recalculando si necesita lanzar más. A 60 kilómetros de distancia, los primeros interceptores encuentran sus objetivos. Los SM-2 no necesitan impactar directamente los misiles enemigos. Cada uno lleva una ojiva de fragmentación que detona cuando el misil pasa cerca del objetivo, lanzando miles de fragmentos de acero a alta velocidad, a velocidades combinadas de más de 3.000 km por hora. Incluso un pequeño fragmento puede destruir un misil. Los primeros 4 misiles enemigos son destruidos, luego 6 más, luego otros 5. Pero algunos pasan. 3 misiles enemigos penetran la primera capa de defensa. Ahora están a solo 20 kilómetros del destructor. Aegis no se inmuta. Ya había anticipado esta posibilidad. El sistema activa automáticamente la segunda capa de defensa, los misiles Rolling Airframe Missile o RAM. Estos son interceptores de corto alcance, diseñados específicamente para amenazas que se acercan rápidamente. Desde sus lanzadores en los costados del barco, los RAM surgen como avispas enfurecidas. Son pequeños, rápidos y mortalmente precisos. Utilizan sensores infrarrojos para rastrear el calor de los motores enemigos y sensores de radiofrecuencia para seguir las emisiones de los sistemas de guía de los misiles. No dependen del radar del barco, lo que los hace casi imposibles de engañar con contramedidas electrónicas. A 10 kilómetros, 2 de los 3 misiles restantes son interceptados y destruidos. Pero uno continúa. Es el más peligroso, el más rápido, y ha utilizado una trayectoria de vuelo evasiva que lo mantuvo oculto detrás del horizonte del radar hasta el último momento. Ahora está a solo 5 kilómetros y cerrando rápidamente. Es aquí donde entra la última línea de defensa del destructor, el sistema de armas cercanas Phalanx CIWS. Es un cañón Gatling de 6 cañones de 20 milímetros montado en una torreta automatizada. Parece un R2D2 armado. Y es igualmente autónomo. El Phalanx tiene su propio radar independiente. Detecta el misil entrante, calcula su trayectoria y abre fuego sin intervención humana. El cañón ruge a una velocidad de 4.500 disparos por minuto, creando literalmente un muro de plomo y tungsteno en el aire. El misil enemigo vuela directamente hacia esta pared de metal a más de 1.000 km por hora. Es alcanzado 1, 2, 5, 10 veces. Su fuselaje se desintegra. Los fragmentos continúan hacia el destructor por inercia, pero la ojiva explosiva no detona. Los restos caen inofensivamente al mar, a menos de 2 kilómetros del barco. Todo el enfrentamiento, desde la detección inicial hasta la destrucción del último misil, tomó menos de 2 minutos. 24 misiles lanzados, 24 misiles destruidos. El destructor no sufrió ni un rasguño. Y ahora es el turno del Arleigh Burke de contraatacar. Este escenario no es ciencia ficción, es exactamente el tipo de situación para la cual estos barcos fueron diseñados, y en ejercicios navales, escenarios similares se han ejecutado cientos de veces con resultados consistentes. Pero la capacidad defensiva de un destructor estadounidense es solo la mitad de la ecuación. Su verdadero poder reside en su capacidad ofensiva, en su habilidad para proyectar fuerza letal a distancias que ninguna fragata convencional puede igualar. Suscríbete si te gusta este contenido. Ahora que el destructor ha neutralizado el ataque enemigo, su respuesta será rápida y devastadora. Las mismas celdas de lanzamiento vertical que contienen misiles defensivos también albergan armas ofensivas. El Arleigh Burke transporta misiles Tomahawk, los misiles de crucero más avanzados del mundo. Con un alcance de más de 1.600 kilómetros, estos misiles pueden golpear objetivos en tierra o en el mar con una precisión asombrosa. Pero contra barcos enemigos, el arma preferida es el misil antibuque Naval Strike Missile o el nuevo Maritime Strike Tomahawk. Estos misiles son inteligentes. No vuelan en línea recta hacia su objetivo. Utilizan trayectorias de vuelo indirectas, acercándose desde ángulos inesperados. Vuelan bajo, a solo metros sobre las olas, utilizando el horizonte del radar para permanecer ocultos hasta el último momento. Y están equipados con sistemas de guía avanzados que pueden discriminar entre objetivos,
ignorando señuelos y enfocándose en los buques de guerra reales. El destructor lanza 6 misiles, 2 para cada una de las 3 fragatas enemigas. Los misiles aceleran rápidamente, vuelan bajo sobre el océano y desaparecen en el horizonte. Las fragatas enemigas, que acaban de lanzar la mayoría de sus propios misiles en el ataque inicial, ahora tienen sus celdas de lanzamiento parcialmente vacías. Sus sistemas de radar, aunque modernos, no son tan avanzados como Aegis. Detectan los misiles entrantes tarde, cuando ya están a solo 40 kilómetros de distancia. Intentan defenderse. Lanzan sus propios interceptores y activan sus sistemas de armas cercanas. Pero aquí está la diferencia crítica. Sus sistemas no están integrados como Aegis. Cada fragata está luchando su propia batalla individual, sin la coordinación perfecta que el sistema estadounidense proporciona. La primera fragata logra interceptar uno de los 2 misiles que la atacan. El segundo impacta su superestructura a velocidad supersónica. La ojiva de 250 kilogramos detona, destruyendo el puente de mando y el sistema de radar principal. La fragata no se hunde inmediatamente, pero está fuera de combate, a la deriva y en llamas. La segunda fragata tiene más suerte inicialmente. Sus sistemas de guerra electrónica logran confundir momentáneamente a uno de los misiles entrantes con señuelos, pero el misil es más inteligente de lo que esperaban. Su sistema de guía reconoce el engaño, reajusta su trayectoria y vuelve a adquirir el objetivo real. Ambos misiles impactan la fragata con segundos de diferencia. Una explota en la sala de máquinas, la otra en el depósito de municiones. La explosión secundaria es catastrófica. La fragata se parte en 2 y se hunde en menos de 5 minutos. La tercera fragata, al ver la destrucción de sus compañeras, intenta huir a máxima velocidad mientras lanza cortinas de humo y contramedidas electrónicas. Es inútil. Los misiles estadounidenses la persiguen implacablemente. Uno es desviado por las contramedidas, pero el segundo encuentra su marca. La explosión destroza el casco en la línea de flotación. El barco comienza a escorarse peligrosamente. Su tripulación, entrenada y valiente, lucha por salvar el barco, pero el daño es demasiado severo. En menos de 15 minutos desde el inicio del enfrentamiento, 3 fragatas enemigas han sido neutralizadas o destruidas. El destructor estadounidense permanece intacto, sus sistemas funcionando perfectamente, sus celdas de lanzamiento todavía con más de la mitad de sus misiles. Ha enfrentado una amenaza numérica superior y ha ganado decisivamente. Pero este escenario, por devastador que sea, solo cuenta parte de la historia. Porque la verdadera ventaja del destructor estadounidense no está solo en su tecnología superior. Está en el ecosistema de guerra en red que lo rodea. Un sistema que multiplica su poder más allá de lo que cualquier barco individual podría lograr por sí solo. Un Arleigh Burke nunca opera solo. Siempre es parte de una red más grande, un tejido de sensores, comunicaciones y armas que se extiende por cientos, a veces miles de kilómetros. Esta red se llama Naval Integrated Fire Control Counter Air, o NIFC-CA, y representa quizás la evolución más importante en la guerra naval desde la invención del radar. Funciona así. El destructor está conectado mediante enlaces de datos seguros a satélites, aviones de vigilancia, otros barcos de guerra e incluso submarinos. Todos estos activos comparten información en tiempo real, creando una imagen unificada del campo de batalla que es mucho más completa que lo que cualquier sensor individual podría proporcionar. Un avión E-2D Hawkeye, volando a 10.000 metros de altitud a 300 kilómetros de distancia, detecta un grupo de barcos enemigos con su potente radar aerotransportado. Esta información es transmitida instantáneamente al destructor. El Arleigh Burke puede ahora lanzar misiles contra objetivos que ni siquiera puede ver directamente, utilizando los datos del avión para guiar sus armas. Esto se llama disparo sobre el horizonte y cambia fundamentalmente las matemáticas de la guerra naval. Tradicionalmente, un barco solo podía atacar objetivos dentro de su propio horizonte radar, típicamente 40 a 50 kilómetros debido a la curvatura de la Tierra. Pero con NIFC-CA,
ese rango se extiende dramáticamente. Un destructor estadounidense puede ahora golpear objetivos a más de 300 kilómetros de distancia, muy más allá de lo que sus propios sensores pueden detectar, utilizando la información de otros activos en la red. Pero se pone aún mejor. El sistema no solo permite que el destructor lance misiles a objetivos distantes, también permite que intercepte amenazas que otros barcos detectan, pero que ellos mismos no pueden alcanzar. Imagina que un crucero estadounidense, operando a 100 kilómetros de distancia del destructor, detecta misiles balísticos enemigos en su trayectoria de vuelo. El crucero está demasiado lejos para interceptarlos efectivamente antes de que alcancen sus objetivos en tierra. Pero el destructor, posicionado más cerca de la trayectoria de los misiles, puede lanzar sus propios interceptores SM-3, guiados por los datos del radar del crucero. Los misiles del destructor interceptan las amenazas balísticas a 100 kilómetros de altitud, en el borde del espacio, destruyéndolas antes de que puedan alcanzar sus objetivos. Todo esto sucede automáticamente, con una coordinación perfecta entre múltiples plataformas. Esta capacidad de red transforma la batalla naval moderna. Ya no es una serie de duelos individuales entre barcos. Es una batalla de redes, donde el lado con la red más sofisticada, más integrada y más resistente tiene una ventaja abrumadora. Y aquí es donde la brecha entre Estados Unidos y sus adversarios se vuelve verdaderamente aparente. Las fragatas chinas, rusas o iraníes, por avanzadas que sean individualmente, simplemente no operan con el mismo nivel de integración. Tienen enlaces de datos, tienen comunicaciones, pero no tienen décadas de experiencia perfeccionando estos sistemas en ejercicios y operaciones reales. Sus redes son más frágiles, más vulnerables a la interferencia electrónica y menos capaces de adaptarse dinámicamente a una situación de batalla que cambia rápidamente. Un destructor estadounidense no es solo un barco, es un nodo en una red global de poder militar que incluye satélites de vigilancia que pueden detectar el lanzamiento de cualquier misil en el planeta, aviones de patrulla marítima que pueden rastrear submarinos bajo las olas, drones que pueden proporcionar reconocimiento en tiempo real y toda la vasta infraestructura de inteligencia y comando que respalda las operaciones militares estadounidenses. Cuando un comandante enemigo decide atacar un Arleigh Burke, no está atacando un solo barco. Está atacando todo este ecosistema. Y ese ecosistema puede ver más lejos, golpear más duro y responder más rápido que cualquier colección de fragatas operando de forma independiente. Esta es la verdadera razón por la cual un solo destructor estadounidense puede controlar vastas extensiones de océano. No es solo el barco, es el sistema. Pero hay otra dimensión de esta superioridad que a menudo se pasa por alto. Una que no tiene nada que ver con la tecnología y todo que ver con las personas que operan estos sistemas. Porque en el fondo, toda la tecnología del mundo no vale nada sin tripulaciones expertas que sepan cómo utilizarla. La Marina de los Estados Unidos ha estado perfeccionando el arte de la guerra naval durante más de 2 siglos. Esta no es una simple estadística para impresionar. Es un legado viviente de conocimiento institucional que se transmite de generación en generación de marineros. Cada procedimiento, cada táctica, cada lista de verificación ha sido refinada a través de décadas de operaciones reales, de ejercicios complejos y sí, de errores costosos que se convirtieron en lecciones que nunca se olvidaron. Cuando un joven marinero llega a bordo de un Arleigh Burke por primera vez, no está simplemente aprendiendo a operar equipos. Está siendo iniciado en una cultura de excelencia profesional que ha sido construida durante generaciones. Los técnicos de radar que monitorean las pantallas de Aegis han pasado por meses de entrenamiento intensivo en escuelas técnicas especializadas. Los operadores de sistemas de armas han practicado escenarios de combate miles de veces en simuladores avanzados antes de tocar un sistema real. Los oficiales de operaciones han estudiado cada batalla naval de la historia moderna, analizando qué funcionó, qué falló y por qué. Pero el entrenamiento no termina cuando suben a bordo. La Marina estadounidense conduce ejercicios de entrenamiento constantes, algunos de los más realistas y exigentes del mundo. Los destructores
Participan regularmente en ejercicios multinacionales donde enfrentan amenazas simuladas diseñadas para replicar las tácticas más avanzadas de adversarios potenciales. Se les presenta escenarios de saturación de misiles, ataques coordinados desde múltiples direcciones, guerra electrónica sofisticada y amenazas submarinas furtivas. Y lo más importante, practican estos escenarios una y otra vez, hasta que la respuesta se vuelve instintiva. En combate real, cuando los misiles están volando y cada segundo cuenta, no hay tiempo para consultar manuales o deliberar sobre decisiones. La tripulación debe actuar por instinto, por entrenamiento tan profundamente arraigado que se convierte en memoria muscular. Un operador de Aegis debe poder identificar una amenaza, clasificarla y autorizar una respuesta defensiva en cuestión de segundos. Y lo hacen, porque lo han hecho 1000 veces antes en entrenamiento. Esta profundidad de experiencia no puede ser comprada, copiada o acelerada. Es el producto de décadas de inversión continua en las personas, no solo en las máquinas. Y es aquí donde la brecha entre la Marina estadounidense y las armadas emergentes se vuelve más evidente. China, por ejemplo, ha construido una armada moderna a una velocidad impresionante. Sus barcos son cada vez más sofisticados, sus sistemas cada vez más avanzados. Pero su experiencia operativa es limitada. La mayoría de sus marineros tienen menos de una década de experiencia en operaciones de alta mar. Sus procedimientos de combate todavía se están desarrollando. No han tenido el lujo de décadas de ejercicios complejos, de operaciones de combate reales o de los innumerables ejercicios que permiten a una tripulación funcionar como un organismo único y cohesivo. Esto no es una crítica, es simplemente una realidad. La experiencia no puede ser manufacturada en un astillero. Debe ser ganada, hora tras hora, en el mar. Rusia, por otro lado, tiene una larga tradición naval, pero su armada ha sufrido décadas de subinversión tras el colapso de la Unión Soviética. Muchos de sus marineros más experimentados se retiraron o dejaron el servicio. Sus barcos pasan menos tiempo en el mar debido a restricciones presupuestarias, lo que significa menos horas de entrenamiento, menos experiencia práctica. Sus sistemas son capaces, pero sus tripulaciones no tienen la misma cantidad de tiempo de práctica en escenarios de combate complejos. Irán, con su enfoque asimétrico, tiene marineros valientes y comprometidos, pero operan principalmente en aguas costeras con tácticas de enjambre. No tienen experiencia en guerra naval de alta mar contra adversarios tecnológicamente avanzados. Esta brecha de experiencia se manifiesta de maneras sutiles pero críticas en combate. Un operador experimentado puede distinguir entre un contacto real y un señuelo en milisegundos, basándose en patrones sutiles que solo se aprenden con años de práctica. Un oficial de tácticas experimentado puede anticipar las maniobras enemigas y posicionar su barco de manera óptima antes de que el enemigo siquiera lance su ataque. Una tripulación experimentada puede responder a daños de combate, apagar incendios y mantener los sistemas críticos funcionando incluso cuando el barco está bajo ataque, porque han practicado estos procedimientos hasta la perfección. En los juegos de guerra y simulaciones conducidos por analistas de defensa, cuando se igualan todas las variables tecnológicas, el factor que más frecuentemente determina el resultado es la calidad y experiencia de la tripulación. Un barco inferior con una tripulación superior puede derrotar a un barco superior con una tripulación menos experimentada. Y cuando se combina tecnología superior con tripulaciones superiores, como es el caso del Arleigh Burke, el resultado es una ventaja que es casi insuperable. Pero incluso con toda esta tecnología y experiencia, sería ingenuo sugerir que un destructor estadounidense es invulnerable. No lo es. Y la Marina estadounidense lo sabe mejor que nadie. Cada sistema tiene límites. Cada ventaja puede ser contrarrestada. Y en el mundo real de la guerra naval moderna, las amenazas están evolucionando constantemente. Los adversarios no son estúpidos. Estudian las capacidades estadounidenses meticulosamente. Buscan debilidades, desarrollan contramedidas y diseñan tácticas específicamente para explotar cualquier vulnerabilidad percibida.
y han identificado varias áreas donde la ventaja estadounidense podría ser desafiada. La primera es la saturación pura. Aunque un Arleigh Burke puede enfrentar un número impresionante de amenazas simultáneas, no puede enfrentar un número infinito. Si un adversario puede lanzar suficientes misiles desde suficientes direcciones diferentes al mismo tiempo, eventualmente puede abrumar incluso a Aegis. China ha construido toda su doctrina de negación de área alrededor de este concepto. No intentarían atacar un destructor con 3 fragatas. Intentarían atacarlo con 20 fragatas, más bombarderos basados en tierra lanzando misiles de crucero, más submarinos lanzando torpedos, más lanchas rápidas atacando desde múltiples direcciones. Es una estrategia de enjambre llevada a su conclusión lógica. La segunda vulnerabilidad es la guerra electrónica avanzada. Los sistemas estadounidenses dependen de enlaces de comunicaciones y datos para su efectividad en red. Si un adversario puede interferir, corromper o interrumpir estas comunicaciones, puede degradar significativamente la efectividad del sistema. China y Rusia han invertido fuertemente en capacidades de guerra electrónica diseñadas específicamente para este propósito. La tercera amenaza es la hipersónica. Los misiles hipersónicos, que viajan a más de 5 veces la velocidad del sonido, representan un desafío único. Su velocidad extrema reduce drásticamente el tiempo de reacción. Un misil de crucero subsónico puede ser detectado a 100 kilómetros de distancia, dando varios minutos para responder. Un misil hipersónico a la misma distancia da solo segundos. Aunque Aegis ha sido actualizado para enfrentar amenazas hipersónicas, y los nuevos misiles SM-6 tienen capacidad antihipersónica, este sigue siendo un área de preocupación activa. Rusia afirma haber desplegado misiles hipersónicos como el Zircon, y China está desarrollando activamente sus propias variantes. La cuarta vulnerabilidad es geográfica. En espacios confinados como el Golfo Pérsico o el Mar de China Meridional, un destructor estadounidense pierde parte de su ventaja. No puede maniobrar libremente. Las distancias son más cortas, lo que favorece armas de menor alcance, y el adversario puede concentrar fuerzas masivas en un área pequeña, operando bajo el paraguas protector de defensas aéreas basadas en tierra. En estos entornos, la ecuación del combate cambia significativamente, y finalmente está la amenaza submarina. Los submarinos modernos, especialmente los diseños diésel eléctricos silenciosos operando en aguas costeras, son extremadamente difíciles de detectar. Un solo torpedo bien colocado puede hundir incluso al destructor más avanzado. Aunque los Arleigh Burke tienen capacidades antisubmarinas sofisticadas, incluyendo sonares avanzados y helicópteros equipados con torpedos, la detección submarina sigue siendo tanto un arte como una ciencia, y los submarinos modernos son adversarios formidables. La Marina estadounidense es dolorosamente consciente de estas vulnerabilidades. No se queda complacida con su superioridad actual. Está constantemente evolucionando, constantemente mejorando, constantemente buscando la próxima generación de tecnologías que mantendrán su ventaja. El programa de destructores de clase Zumwalt, aunque plagado de problemas y costos excesivos, fue un intento de desarrollar capacidades completamente nuevas, incluyendo cañones de riel electromagnéticos y sigilo avanzado. Los nuevos destructores clase Flight 13 de la clase Arleigh Burke están siendo equipados con el radar AN/SPUI-6, un sistema aún más potente que puede rastrear amenazas más pequeñas a distancias más largas. Se están desarrollando nuevas armas, como el misil hipersónico de ataque convencional, que permitirá a los destructores golpear objetivos a miles de kilómetros de distancia en cuestión de minutos. Y se están explorando conceptos completamente nuevos, como la letalidad distribuida, donde enjambres de barcos no tripulados más pequeños trabajan en conjunto con destructores tripulados, multiplicando el número de plataformas de lanzamiento mientras mantienen el cerebro centralizado de Aegis. La carrera armamentista naval no ha terminado. De hecho, está acelerándose. Y en esta carrera la ventaja no es permanente. Debe ser ganada cada día, con cada nueva innovación, con cada nuevo sistema, con cada hora de entrenamiento. Entonces, volviendo a nuestra pregunta original, ¿puede realmente un solo destructor estadounidense controlar un océano entero? La respuesta es matizada y depende del contexto.
En el océano abierto, operando como parte de una red más amplia, con apoyo de activos aéreos y satelitales, un Arleigh Burke es verdaderamente formidable. Puede proyectar poder sobre un área de millones de kilómetros cuadrados. Puede detectar amenazas a cientos de kilómetros de distancia, golpear objetivos a más de 1000 kilómetros y defender efectivamente contra múltiples adversarios simultáneamente. En este entorno, 3 o 4 fragatas convencionales, incluso modernas y bien equipadas, no son rival para él. La tecnología superior, la experiencia superior y el apoyo en red crean una ventaja que es casi insuperable. Pero en aguas restringidas, cerca de las costas de un adversario determinado que puede concentrar fuerzas masivas, incluyendo aviones basados en tierra, misiles costeros, submarinos y docenas de barcos de superficie, la ecuación cambia. Ningún barco individual, por avanzado que sea, puede resistir una concentración abrumadora de fuerza. En estos escenarios, el destructor no controla el océano solo. Controla el océano como parte de un grupo de batalla más grande, con portaaviones proporcionando cobertura aérea, submarinos proporcionando inteligencia submarina y múltiples escoltas trabajando juntas. La verdad es que la noción misma de un solo barco controlando un océano es tanto simbólica como literal. Es simbólica en el sentido de que representa la filosofía estadounidense de calidad sobre cantidad, de inversión en tecnología superior y personas superiores. Es literal en el sentido de que, en muchos escenarios reales, un solo Arleigh Burke puede efectivamente negar el uso de vastas áreas oceánicas a adversarios potenciales simplemente por su presencia. La mera existencia de un destructor estadounidense en una región cambia el cálculo estratégico. Los adversarios deben asumir que está conectado en red con otros activos. Deben asumir que puede detectar y rastrear sus movimientos. Deben asumir que cualquier ataque contra él desencadenará una respuesta devastadora. Este efecto disuasorio es, en muchos sentidos, más valioso que la capacidad de combate real del barco. Es poder que no necesita ser usado porque su mera existencia cambia el comportamiento del adversario. Y en la gran estrategia del poder naval, la disuasión es tan importante como la destrucción. Pero este poder no es gratuito. Cada Arleigh Burke cuesta casi $2.000 millones construir. Los costos de mantenimiento durante su vida útil de 40 años pueden triplicar esa cifra. Los misiles que llenan sus celdas de lanzamiento cuestan millones de dólares cada uno. El entrenamiento de su tripulación requiere años y recursos masivos. Es una inversión enorme, y Estados Unidos debe hacerla una y otra vez, porque los adversarios no se quedan quietos. La pregunta estratégica más amplia es si Estados Unidos puede mantener esta ventaja cualitativa a medida que otras naciones cierran la brecha tecnológica y aumentan sus números. China está produciendo barcos de guerra a un ritmo que Estados Unidos no puede igualar. Aunque individualmente pueden ser inferiores, la cantidad tiene una calidad propia. Si China puede poner en el mar 5 destructores modernos por cada uno que Estados Unidos construye, eventualmente los números importarán. Esta es la paradoja central del poder naval moderno. La tecnología estadounidense es superior, pero la producción industrial china es más rápida y más barata. La experiencia estadounidense es más profunda, pero China está acumulando experiencia cada año que pasa. Las redes estadounidenses son más sofisticadas, pero China está desarrollando rápidamente las suyas propias. Es una carrera donde el líder debe correr cada vez más rápido simplemente para mantener su ventaja, mientras que el perseguidor está cerrando la brecha con cada paso. La respuesta estadounidense a este dilema ha sido doble. Primero, continuar invirtiendo en tecnologías de próxima generación que amplíen la brecha cualitativa. Inteligencia artificial para toma de decisiones más rápida. Armas de energía dirigida como láseres que tienen munición efectivamente infinita. Sistemas no tripulados que pueden asumir misiones peligrosas sin arriesgar vidas humanas. Sensores cuánticos que podrían detectar submarinos sigilosos. Cada una de estas tecnologías promete mantener la ventaja estadounidense en las próximas décadas. Segundo, cambiar la arquitectura de la flota para volverse menos dependiente de plataformas individuales caras.
El concepto de operaciones navales distribuidas busca dispersar el poder de combate entre más plataformas más pequeñas, haciendo que la flota sea más resistente y más difícil de neutralizar. En lugar de poner todos los huevos en la canasta de unos pocos destructores y cruceros muy capaces, la Marina está explorando fragatas más pequeñas, barcos no tripulados de superficie y submarines no tripulados que pueden trabajar en conjunto, multiplicando el número de amenazas que un adversario debe rastrear y enfrentar. Este cambio filosófico reconoce una verdad incómoda, que en la guerra naval del futuro, la invulnerabilidad es una ilusión. Incluso el mejor destructor puede ser hundido si suficientes recursos se concentran contra él. La clave no es hacer barcos invulnerables, sino hacer una flota que sea tan resiliente, tan distribuida y tan letal, que ningún adversario pueda neutralizarla sin costos inaceptables. Pero incluso mientras la tecnología y las tácticas evolucionan, hay verdades fundamentales sobre el poder naval que permanecen constantes. La primera es que el mar es vasto. Controlar incluso una fracción significativa de los océanos del mundo requiere presencia persistente, la capacidad de estar allí, día tras día, año tras año. Aquí es donde la profundidad de la flota importa tanto como la calidad de los barcos individuales. Estados Unidos opera actualmente alrededor de 90 destructores y cruceros equipados con Aegis. China opera más de 40 destructores modernos y más de 100 fragatas. Los números están comenzando a favorecer a China en términos de cantidad bruta, aunque Estados Unidos mantiene la ventaja cualitativa. Pero mantener esa ventaja requiere inversión continua, no solo en nuevos barcos, sino en las personas que los operan y en la infraestructura que los apoya. La segunda verdad es que la guerra naval moderna no se trata solo de hundir barcos. Se trata de controlar líneas de comunicación marítimas, de proteger el comercio global, de proyectar poder en tierra desde el mar y de disuadir la agresión antes de que comience. Un destructor estadounidense hace todas estas cosas simplemente por existir en las aguas correctas en el momento correcto. Cuando un Arleigh Burke transita por el estrecho de Taiwán, está haciendo una declaración. Cuando patrulla el mar de China Meridional, está afirmando el derecho a la libertad de navegación. Cuando se despliega en el Golfo Pérsico, está asegurando el flujo de energía global. Estas misiones no requieren disparar un solo misil, pero son fundamentales para el orden internacional que Estados Unidos ha garantizado durante décadas. La tercera verdad es que las alianzas importan. Estados Unidos no controla los océanos solo. Lo hace en asociación con aliados que operan sus propios barcos equipados con Aegis. Japón opera destructores de la clase Kongo y Maya. Corea del Sur opera destructores clase Sejong el Grande. Australia está construyendo destructores clase Hobart. España, Noruega y otros aliados de la OTAN operan fragatas equipadas con variantes de Aegis. Juntos, estas armadas forman una red global de poder naval que ningún adversario individual puede igualar. Esta red de alianzas es tanto una fortaleza como una vulnerabilidad. Es una fortaleza porque multiplica el número de plataformas capaces que pueden trabajar juntas de manera integrada. Es una vulnerabilidad porque depende de la voluntad política de múltiples naciones para cooperar en tiempos de crisis. Mantener estas alianzas, ejercitar juntos, compartir tecnología y construir confianza es tan importante como construir los barcos mismos. Entonces, al final de nuestro análisis, ¿cuál es el veredicto? ¿Puede un solo destructor estadounidense controlar un océano entero? La respuesta es que ya lo hace, todos los días. No a través de la fuerza bruta, sino a través de la combinación de tecnología superior, tripulaciones superiores, redes superiores y el peso de la presencia estadounidense. Un Arleigh Burke, navegando a través del Pacífico, no es solo un barco. Es un nodo en una red global de sensores, comunicaciones y poder de fuego. Es una plataforma que puede ver más lejos, golpear más duro y sobrevivir mejor que cualquier fragata convencional. Es el producto de 100 años de evolución en diseño naval, 50 años de experiencia operativa con Aegis y una inversión continua de miles de millones de dólares en tecnología y personas. Es la encarnación física de la apuesta estadounidense de que la calidad puede vencer a la cantidad, de que la innovación puede superar los números,
de que la experiencia y el entrenamiento importan tanto como el acero y los misiles. Pero esta superioridad no está garantizada para siempre. Es desafiada cada día por adversarios que están aprendiendo, innovando y construyendo a un ritmo impresionante. El futuro del poder naval no será una simple continuación del presente. Será una competencia constante entre tecnologías que avanzan, doctrinas que evolucionan y naciones que buscan remodelar el equilibrio de poder marítimo a su favor. La historia del destructor estadounidense es la historia del poder naval moderno. Es la historia de cómo la tecnología, la estrategia y el factor humano se combinan para crear algo mayor que la suma de sus partes. Es la historia de cómo una democracia puede mantener su ventaja militar a través de la innovación continua, incluso cuando enfrenta adversarios con recursos masivos y ambiciones igualmente masivas. Y sobre todo, es un recordatorio de que en los océanos del mundo, donde el 90% del comercio global viaja, donde las grandes potencias proyectan su influencia y donde las crisis pueden convertirse en conflictos en cuestión de horas, la calidad del poder importa tanto como la cantidad. Un solo Arleigh Burke puede no controlar físicamente cada kilómetro cuadrado de un océano. Pero puede, y lo hace, controlar el espacio que importa, en el momento que importa, contra los adversarios que importan. Esa es la definición real del poder naval en el siglo XXI. Y es por eso que, a pesar de todos los desafíos y todas las amenazas emergentes, el destructor estadounidense sigue siendo el barco de guerra más capaz y más temido que navega en los mares del mundo. Si te gustó este análisis profundo del poder naval moderno, suscríbete al canal para más contenido sobre tecnología militar y estrategia naval. Cada semana exploramos los sistemas de armas, las tácticas y las estrategias que dan forma al futuro de la guerra moderna. No te pierdas el próximo video, donde analizaremos los submarinos de ataque nuclear y por qué son considerados las armas más letales de los océanos. Dale like, comenta qué temas te gustaría que cubramos y nos vemos en el próximo video.